te autoricé a grabar. Vale, ahí estoy grabando. Perfecto. Bueno, entonces empecemos para que termino de admitir a los chicos que están... Se complica. Hace mucho además que no nos juntamos. Bueno, empezamos con el primer caso. Es una niña de 13 años que hace 2 semanas relata un episodio de faringitis. Comienza entonces abruptamente con cansancio, debilidad, fiebre y náuseas. Ha reducido marcadamente su volumen urinario y la orina es oscura. El análisis de la orina exhibe proteinuria, hematuria y cilindros de tipo hemático. Vamos a ver la apariencia microscópica del riñón. Obviamente acá ya tienen datos que a ustedes les pueden ir sumando para llegar al diagnóstico, ¿no? El episodio de tener un cuadro infeccioso, una faringitis previamente, alrededor de 15 días atrás, la edad del paciente, 13 años, y esta disminución del volumen de orina, y obviamente esta paciente va a presentar hematuria, porque relata que la orina es de color oscura, y bueno, y tiene hematuria, y tiene proteinuria y cilindros. Entonces vamos a ver la biopsia renal. Fíjense, acá tenemos un glomérulo, está a un aumento quizás demasiado grande, pero bueno, no sé si a alguno le llama la atención algo, si alguno quiere, fíjense que acá está la cápsula de Bowman, la capa parietal, obviamente la capa visceral está en el medio de todo esto, que está dada por los podocitos, si ustedes recuerdan. Tenemos los vasos, las luces capilares del penacho glomerular, y después llama la atención que hay áreas así donde habitualmente en los espacios, digamos, mesangiales, en las áreas mesangiales, en las áreas glomerulares, la celularidad no debe llegar a más de 5 células por campo aproximadamente. Y si nosotros vemos este lóbulo del penacho glomerular, por ejemplo, vemos que hay una gran cantidad de células. Esto llama la atención, la celularidad que tiene este glomérulo, ¿no? Después veremos, de acuerdo al cuadro clínico, a expensas de qué podría ser. Fíjense acá, hay un núcleo que es lobulado, esto podría ser un leucocito polimorfo nuclear, aquí también hay otro. Hay también presencia de eritrocitos, y probablemente estas áreas que se ven así también correspondan a eritrocitos. Hay como taponamiento de eritrocitos de esas capilares glomerulares. Entonces, a prima facie, lo que llama la atención acá es la celularidad de este glomérulo. Bueno, acá tenemos una microscopía electrónica. Ustedes saben que la fisiopatología, digamos, de la enfermedad glomerular tiene diferentes mecanismos, pero uno de los principales mecanismos va a ser los depósitos de inmunocomplejos o los anticuerpos contra componentes de glomérulo. Entonces, todo lo que nosotros vimos en el primer parcial acerca de los mecanismos de hipersensibilidad, los tienen que recordar en estas circunstancias porque forman parte de la fisiopatología de la lesión glomerular. Tanto sea el depósito de inmunocomplejos o inmunocomplejos formados in situ o anticuerpos contra diferentes componentes. Y por supuesto también puede haber mecanismos de hipersensibilidad como es la reacción de linfocitos T, que es más raro, pero que también se pueden presentar lesión glomerular. Y lo que se utiliza en patología renal van a ser las técnicas de microscopía óptica, como lo que veíamos en el campo anterior, que es una técnica de hematoxilina eosina. Dentro de las técnicas de microscopía óptica, en la patología renal se utiliza, además de la hematoxilina eosina, otras tinciones, como son las tinciones argénticas, tinciones de hierro,
como es la metenamina de plata, que tiene una coloración negra, que alguna foto ya deben haber visto y alguna vamos a ver, y la tinción de paz. Y esto es sobre todo para poner de manifiesto las alteraciones que se pueden presentar en la membrana basal glomerular, que como ustedes saben es una membrana basal que es compleja y que tiene diferentes componentes, que es la lámina rara interna, la externa, y la zona más densa, y bueno, las alteraciones a este nivel se pueden manifestar como engrosamientos de esta membrana y se van a poner de manifiesto con estas técnicas que les relato. Obviamente también se va a utilizar, como dijimos, que en la patogenia de la lesión glomerular tenemos que tener presente lo que son las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo el depósito de inmunocomplejos, la formación de inmunocomplejos in situ y los anticuerpos contra componentes del riñón. La técnica que vamos a utilizar para visualizar estos componentes van a ser las técnicas de inmunofluorescencia directa, que entonces se utiliza a menudo, se utiliza frecuentemente para hacer diagnóstico de las diferentes glomerulopatías. Y otra técnica, que es la que tenemos acá en la foto, es la microscopía electrónica. Nosotros no tenemos microscopio electrónico, hay muy pocos en el país, hay en Buenos Aires y en Córdoba. Cuando se presenta algún caso que amerite, digamos, el estudio de microscopía electrónica, se debe derivar ese material a ese centro de referencia, porque nosotros no lo tenemos. Así que lo que yo les puedo decir es relatarle lo que está en las fotos, ¿no? Y lo que está en los libros. Entonces acá tenemos, esto es un núcleo, y es el núcleo de la célula endotelial. Hacia el centro, digamos, tenemos la luz, la luz capilar del glomérulo. Después, como decíamos, teníamos la membrana basal, con las características particulares que permiten el ultrafiltrado glomerular, y después tenemos la capa visceral de la membrana, que va a estar dada por los podocitos, con sus prolongaciones que son los pedicelos. La membrana basal normalmente tiene este aspecto delgado, pero en este caso vemos que hay como un engrosamiento a este nivel, y esto es lo que llamamos depósitos, a nivel de la membrana basal. En este caso van a estar del lado epitelial, entonces son depósitos subepiteliales que se observan con las técnicas de microscopía electrónica. Tenemos un cuadro clínico que es bastante característico, la microscopía óptica, que es muy importante en este caso, y que pone de manifiesto glomérulos hipercelulares, y con la microscopía electrónica se van a poner de manifiesto la presencia de depósitos electrondensos a nivel de la membrana basal del lado subepitelial. Entonces, ¿cuál es el hallazgo histológico clave de esta enfermedad? En este caso está asociada a una infección, que sería una de las formas más frecuentes, una de las infecciones más frecuentes que puede llevar a esta patología, pero hay otras que pueden dar también una enfermedad renal similar, la patogénesis inmunológica y cuál es la evolución natural de esta enfermedad. En este caso tenemos un niño, pero también está bueno saber qué puede suceder en un adulto. No sé si alguien quiere contestar, si alguien, o si seguimos avanzando. Profe, el hallazgo histológico sería la hipercelularidad y también las jorobas de la microfotografía electrónica. Bien, perfecto. El hallazgo histológico, digamos, se va a referir a la histología con técnicas de rutina. Y lo otro sería lo que es la ultraestructura. Pero es perfecto lo que vos decís. El hallazgo histológico principal es la hipercelularidad glomerular. Bien. ¿Y qué infecciones pueden llevar o qué cuadro puede llevar a este tipo de patología? Puede ser, bueno, esta es por estreptococos, pero otra similar podría ser por hepatitis B, hepatitis C, creo que era varicela también.
Perfecto. Hepatitis B, hepatitis C pueden dar un cuadro similar a este, y en este caso sería una post-estreptocóxica. La patogénesis inmunológica, ¿cuál sería? Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Tenemos una primoinfección, por así decirlo, con un estreptococo que probablemente pertenezca a una de estas cepas particulares, que son las cepas nefritógenas, que tienen capacidad de depositarse estos anticuerpos que se conjugan con los antígenos propios del estreptococo, se van a depositar a nivel de la membrana basal glomerular, que sí puede ser puesto en evidencia mediante la microscopía electrónica. Era esta imagen, este depósito que veíamos denso en la microscopía electrónica, corresponde a eso, al depósito de complejos inmunes. Entonces, estos complejos inmunes, ¿qué van a provocar? Van a provocar una reacción inflamatoria. El depósito de complejos inmunes, eso lo veíamos cuando hablábamos de inflamación, va a provocar el estímulo, la quimiotaxis de neutrófilos, la activación del complemento, y va a dar un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo. Eso sería la patogénesis. ¿Cómo vamos a verlo a nivel de la microscopía electrónica? De la inmunofluorescencia. Recuerden que la fluorescencia lo que va a tener justamente va a ser, es un antígeno que va a estar dirigido contra determinado anticuerpo que está reaccionando a nivel glomerular. Uno coloca un anticuerpo, digamos, marcado para que se una al antígeno que está depositado en el glomérulo. Y nos va a haber dos patrones principales. Un patrón granular, que se va a observar sobre todo cuando lo que se deposita van a ser inmunocomplejos, es decir, en la microscopía electrónica se va a ver no como una línea recta, sino como una serie de puntos o de gránulos a nivel de donde esté depositado el inmunocomplejo, que es fluorescente. Se observa con un microscopio especial, que es el microscopio de fluorescencia. Y cuando el depósito es de anticuerpos que se dirigen hacia un componente de la membrana basal, el patrón va a ser lineal. En este caso, como tenemos depósitos de inmunocomplejos, ya sea de inmunocomplejos circulantes o que se forman in situ, el patrón de inmunofluorescencia va a ser un patrón granular. Y bueno, la evolución natural, ahora lo vamos a ir y en los adultos. Entonces, la alteración histológica clave, como bien dijo la compañera, es la hipercelularidad en este caso. Estas son las posibles alteraciones histológicas que podemos tener a nivel glomerular. En este caso, es lo que observamos es hipercelularidad, dada ya sea por la proliferación celular, ya sea mesangial, ya sea por el infiltrado leucocitario, como sería en este caso, por la activación, digamos, del complemento y la quimiotaxis de los elementos del complemento. Recuerden que eran fuertemente quimiotáxicos de los leucocitos, entonces la celularidad va a estar dada también por los leucocitos polimorfonucleares, y en ocasiones, cuando el cuadro es muy severo, puede haber también reacción de la parte epitelial de la cápsula de Bowman. Y esto es lo que lleva a la formación de semilunas, es decir, células epiteliales que proliferan y que obliteran el glomérulo. Ya vamos a ver otro caso de esos. En ese caso, cuando aparecen semilunas, estamos en presencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Lo que veíamos en este caso es la hipercelularidad, que va a estar dada sobre todo por el infiltrado leucocitario a nivel glomerular. Estas son otras alteraciones que se ven en otro tipo de glomerulopatía. Entonces, tenemos como título la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Difusa porque compromete todos los glomérulos, ¿no?
Y en este caso se trata de una glomerulonefritis difusa postinfecciosa o postestreptocóxica. La postestreptocóxica, como dijimos, es la más frecuente. Hay otras, como también nombraba alguna compañera, como son las virales, hepatitis B, hepatitis C, el virus de las paperas, HIV, varicela, virus de Epstein-Barr, o algunas incluso parasitarias, que obviamente son mucho menos frecuentes. Y después, en este caso estamos en presencia de una glomerulonefritis primaria, sería, ¿no? Siempre tengan presente que hay glomerulopatías que son secundarias, y las principales enfermedades que pueden causar una glomerulopatía son sobre todo la diabetes y el lupus. Entonces el lupus también puede dar este tipo de glomerulonefritis difusa aguda. Cualquier cosa me detienen, chicos, ¿eh? La base inmunológica, entonces, está mediada por inmunocomplejos, circulantes, o sea, que se forman en la circulación y se implantan, o antígenos que están implantados en la membrana basal y se forman in situ los inmunocomplejos. Los glomérulos son hipercelulares, puede haber proliferación endotelial y mesangial, infiltración leucocitaria y finalmente, en los casos más graves, la formación de semilunas. Y acá tenemos algunas imágenes, digamos que resumirían un poco todo este cuadro. Acá arriba y a la izquierda tenemos un glomérulo normal. Esto es para que ustedes puedan comparar. Fíjense las luces endotelial, los endotelios, la membrana basal es delgada, el glomérulo prácticamente no tiene células, se ven algunas células mesangiales, pero recuerden que nunca puede haber más de 5 células mesangiales en un espacio, y si lo comparan con la imagen que tenemos acá a la derecha, arriba a la derecha, que es la misma que veíamos a mayor aumento, fíjense, perdónenme, fíjense la celularidad que presenta este glomérulo. Prácticamente hay una obliteración de las luces, de los capilares, del ovillejo glomerular, probablemente por proliferación endotelial y por implantación de leucocitos polimorfonucleares. Acá abajo a la izquierda tenemos la microscopía electrónica con este engrosamiento importante a nivel de la membrana basal, del lado subepitelial, que corresponde a un depósito de inmunocomplejos también. Y la imagen abajo a la derecha corresponde a la inmunofluorescencia directa, es así como se ve. El microscopio tiene que estar en un lugar donde se oscurezca completamente, porque hay que evaluar la fluorescencia que emite el tejido. Y fíjense, esto que les decía, que el patrón es granular, es decir, todo como si fuera un puntito al lado del otro y no una línea continua, que sería un patrón lineal. Cuando la fisiopatología corresponde al depósito de inmunocomplejos, el patrón es granular. Cuando la fisiopatología obedece a anticuerpos dirigidos contra componentes, por ejemplo, contra la membrana basal glomerular, el patrón de inmunofluorescencia es un proliferativa difusa post-estreptocóxica. Ya fuimos evaluando todas las características de esta, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o pasamos a la siguiente? No, se entendió bien. ¿Se entendió? Genial, profe, sí. Bueno, entonces pasemos al siguiente caso. Un hombre de 27 años comienza con hemoptisis y hematuria. Hemoptisis, recuerden, son los esputos sanguinolentos. Desarrolla además edemas periféricos e hipertensión. El análisis de orina muestra proteinuria y cilindros hemáticos. A la microscopía de fluorescencia muestra una tinción con anticuerpos anti-IgG. Y ahora vamos a ir viendo para que ustedes me respondan cuál es el diagnóstico, qué es test serológico. Ahora después volvemos acá a las preguntas. Acá vemos entonces una imagen del parénquima renal de este paciente.
Fíjense las estructuras glomerulares, 1, 2, 3, 4 glomérulos se ven claramente. Y acá hay otro glomérulo más. Fíjense que acá tenemos un ovillejo o un penacho glomerular que está como colapsado, igual que acá, por una importante proliferación de tipo epitelial. Esta es una técnica de Paz. La técnica de Paz pone en evidencia las membranas basales y en las células epiteliales que no son mucosecretoras es negativo el Paz. Entonces, en este caso vemos esta proliferación epitelial que está ahogando el penacho glomerular. En este caso también vemos lo mismo. Fíjense, acá tenemos todo el ovillejo glomerular tapado por esta proliferación epitelial. Si avanzamos en la siguiente, perdón, no sé si me fui para atrás o para adelante, sí, para adelante. A mayor aumento, nuevamente, se ve mejor. Esto es lo que queda remanente del penacho, del endotelio, y fíjense que acá sí hay una proliferación epitelial. Esto es lo que podríamos llamar una semiluna epitelial, y que entonces son glomérulos hipercelulares, pero en este caso va a ser a expensas de la proliferación de la capa epitelial de la cápsula de Bowman, y determina la presencia de semilunas. El tiempo de evolución era corto en este paciente, entonces estaríamos en presencia, en este caso, de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. Tendremos que ver cuál es la base etiopatogénica. Fíjense acá, tenemos un patrón de inmunofluorescencia, que a diferencia de lo que veíamos en la otra fluorescencia, si bien esto está a mayor aumento, lo que fluorece es esto que se ve más brillante, y fíjense que el patrón es lineal. Cuando la fluorescencia es negativa, se ve como en este caso acá, que son los túbulos. En este caso hay brillo, pero el patrón va a ser lineal. Hay depósitos, entonces, a nivel subendotelial, acá, acá, predominantemente subendoteliales, que van a tener un patrón lineal, y esto ya nos podría estar indicando algo. Acá también tenemos que sumar la clínica. Es un paciente joven que no solamente presenta un cuadro renal, a ver, vamos a volver al anterior, a las preguntas, sino que además tenía un cuadro de hemoptisis este paciente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Nosotros estamos en presencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. ¿Por qué? Porque lo veíamos en la imagen histológica, ¿no? Y además es un cuadro abrupto. Como cosa importante, ahora vamos a ver qué test serológico probablemente sea positivo. Sabemos que la fluorescencia mostraba un patrón de tinción con IgG. Hay que ver esta IgG a qué reaccionaría. ¿Qué anticuerpos contra qué? Al tener un patrón lineal de inmunofluorescencia, podemos saber entonces que son anticuerpos que se están dirigiendo contra una parte del glomérulo. Y una de las patologías renales es la glomerulopatía con anticuerpos antimembrana basal glomerular. No sé si me están preguntando o están chateando. Contra la membrana, bien, anticuerpos contra la membrana basal glomerular, ese sería el test serológico. Ahora vamos a ver la patogénesis inmunológica y genéricamente, cuál es el nombre del síndrome que presenta este paciente, que como decíamos, presenta hipertensión arterial, presenta proteinuria y presenta hematuria. Eso genéricamente en patología renal tiene un nombre. A ver, me están contestando.
Bien, acá ponen, varios ponen síndrome nefrítico, otros ponen síndrome nefrótico, y muy bien, Federico pone síndrome de Goodpasture. Sí, la entidad clínica es el síndrome de Goodpasture, que son anticuerpos contra la membrana basal glomerular, pero que tienen también, como pone acá Victoria, una reacción cruzada con los anticuerpos de la membrana basal alveolar. Entonces va a haber una hemorragia alveolar difusa y además vamos a tener el cuadro de la glomerulonefritis. Y eso constituye el síndrome de Goodpasture. Muy bien. Se ve que han estado leyendo. Bueno, entonces es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hay diferentes tipos. En este caso estaríamos frente al tipo 1, que son anticuerpos antimembrana basal glomerular, o sea, los complejos son por la membrana basal glomerular y los anticuerpos IgG que se dirigen contra la misma. Pues en la tipo 2, que son depósitos de complejos inmunes que pueden ser, se ven en otras glomerulopatías, y la tipo 3, que es la pauci inmune, rápidamente progresiva, se ve cuando no hay reacciones inmunológicas, y sobre todo, uno de los ejemplos clásicos es la vasculitis, la granulomatosis de Wegener. Acá estamos en presencia de la tipo 1, que es la formación de anticuerpos contra la membrana basal glomerular y en este caso también contra la membrana basal alveolar. Por eso constituye el síndrome de Goodpasture. Acá de nuevo, la tipo 1, anticuerpos antimembrana basal, puede ser limitada al riñón o puede constituir el síndrome de Goodpasture, como en este caso. La tipo 2, fíjense que van a ser secundarias, como es la postestreptocóxica, nefritis lúpica, la púrpura de John Ley-Henoch, que lo veíamos cuando vimos patología digestiva también, y la tipo 3, que es la pauci inmune. A ver, me están preguntando algo. Bien, el ejemplo clásico es la granulomatosis de Wegener, en realidad asociada a vasculitis. Y el síndrome, como bien me habían dicho ustedes, es el síndrome nefrítico. Recuerden que hay grandes síndromes y que determinadas glomerulopatías van a estar asociadas con estos síndromes. Por ejemplo, la postestreptocóxica, que veíamos en el primer caso, también va a estar asociada con síndrome nefrítico. En general van a ser las glomerulopatías de rápida evolución, como es este caso también. ¿Y cómo está constituido? Por hematuria, presencia de cilindros hemáticos en orina, azoemia, oliguria e hipertensión. Leve a moderada, también puede haber cierta superposición con el síndrome nefrótico, puede haber algo de proteinuria y edema, pero van a ser mucho más leves que en el síndrome nefrótico. Recuerden que puede haber proteinuria, pero menos de 3,5 gramos por litro. Y los edemas van a ser leves. Entonces, otra cosa importante que ustedes tienen que tener presente, complejos, todas las que están asociadas a inmunocomplejos son granulares. En general sí, todas, yo no te puedo garantizar ni siempre, pero en general sí, cuando son inmunocomplejos son granulares. Bueno, no en rango nefrótico la proteinuria y los edemas, que eso es más característico justamente del síndrome nefrótico. Así que estas dos son ejemplos de glomerulopatías donde la clínica se va a presentar como un síndrome nefrítico. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Obviamente, fíjense, los dos casos clásicos es la glomerulonefritis posinfecciosa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, como es este caso, secundaria a un síndrome de Goodpasture. En este caso también se presenta con síndrome nefrítico. Va a haber inflamación y ruptura, digamos, a nivel glomerular, lo cual va a llevar a una disminución del filtrado glomerular por justamente ruptura de esta membrana de ultrafiltración. Esto va a llevar a disminución de la diuresis con oligoanuria, retención de sustancias con azoemia y pérdida hemática por la misma lesión y la inflamación
con hematuria y presencia de cilindros hemáticos. La oligonuria va a llevar a la retención de agua y sal, y esto puede llevar a la hipertensión arterial. Esa sería la fisiopatología del síndrome nefrítico. Bueno, ¿estamos? Pasamos al siguiente. Niño de 6 años que presenta desde hace una semana letargo y edema periorbitario. El análisis de orina muestra albuminuria y lipiduria, con una proteinuria de 4 gramos. La biopsia renal y la microscopía ahora las vamos a ir a ver, para poder contestar las preguntas. Acá vemos a la izquierda una imagen del glomérulo, de un glomérulo a mayor aumento de este paciente. Fíjense, lo que está señalado es la cápsula de Bowman, la capa epitelial, parietal, y después, si ustedes lo comparan un poco con uno de los glomérulos que veíamos de aspecto normal, fíjense que este glomérulo no tiene alteraciones histológicas. No hay aumento de la celularidad, hay algunos eritrocitos, pero estamos dentro de los lechos vasculares, así que eso es normal. Y no se ven alteraciones morfológicas con las técnicas de rutina, como es una hematoxilina eosina, a nivel de la biopsia renal. Entonces, estos son los pacientes donde tenemos toda esta clínica con proteinuria, con edemas periorbitarios, todo el síndrome clínico, y sin embargo la biopsia renal no nos va a aportar demasiado. Es un riñón normal. Y si nosotros evaluamos la microscopía electrónica de vuelta, recuerden que esto sería hacia la luz de capilar, tenemos el endotelio, tenemos la membrana basal glomerular que se observa conservada, igual que de este lado, y acá donde está esta flechita roja, lo que quiere mostrar es, estos son los podocitos, que normalmente, como recuerdan, tienen los pedicelos que están, dejan los espacios, los diafragmas de filtración, y en este caso se ve, este podocito está como aplastado, como cubriendo todo lo que es la, tapando, digamos, los diafragmas de filtración. Entonces, acá el problema se va a observar a nivel de los podocitos y en la microscopía electrónica. Esta patología entraría dentro de lo que llamamos las podocitopatías, donde el desorden, por así decirlo, va a estar a nivel de los podocitos y no se va a observar a nivel de la microscopía óptica. Acá tenemos una de las técnicas que les nombraba, que es la metenamina plata, estas técnicas argénticas que se usan mucho en patología renal, se usan de rutina, y lo que colorean también va a ser la membrana basal glomerular. Y acá se la ve totalmente conservada. Es una técnica, entonces, de metenamina plata que muestra estructuras glomerulares completamente normales. Esto es característico. Tenemos una histología, entonces, normal. Entonces vamos a volver a las preguntas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es la patogénesis? Un poco ya dijimos. El pronóstico y genéricamente qué síndrome presenta este paciente. Recuerden, tiene edemas, ya tiene edema periorbitario, es un niño, albuminuria, lipiduria y proteinuria. Eso sería el síndrome clínico que presenta este paciente. A ver, me están chateando algo. Bien, síndrome nefrótico, ponen acá algunos compañeros, síndrome nefrótico, muy bien, es lo que describimos, la proteinuria, la albuminuria, los edemas, eso es y la lipiduria son característicos del síndrome nefrótico. Muy bien. Y vamos a avanzar entonces. Recuerden, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños? Es lo que llamamos glomerulonefritis por cambios mínimos.
La etiología no se sabe muy bien. Probablemente haya algunos factores inflamatorios locales que traigan trastornos a nivel de la membrana de filtración de los podocitos. ¿Y por qué se habla de que haya trastornos inmunitarios? Porque muchas veces se va a dar secundario a algunas patologías infecciosas, algunas patologías tumorales, como es la enfermedad de Hodgkin, a veces se ve secundario a patologías infecciosas, entonces se habla de probablemente una citoquina que dañaría las células epiteliales viscerales, y este daño en esa membrana de filtración va a llevar a la pérdida de proteínas. Hay cambios en la polaridad y pueden pasar moléculas más grandes. Entonces va a haber una proteinuria. Y bueno, hay una pérdida de polianiones también de la barrera de filtración, disminuye la selectividad de la retención proteica y va a causar entonces proteinuria. Recuerden que, por eso lo que les decía, es uno de los que se considera una podocitopatía. Esto acá a la izquierda es una imagen normal, acá tenemos la membrana basal glomerular, con la lámina rara interna, rara externa y la lámina densa, tenemos el endotelio, y recuerden que esta es la barrera de filtración, el endotelio va a ser fenestrado, y tenemos los pedicelos de los podocitos que también forman esta barrera. Acá, a este nivel, en este diafragma de filtración, recuerden que hay ciertas proteínas como la nefrina y la podocina que también forman parte de la barrera y que pueden verse alteradas en esta patología o en otras patologías que también competen, digamos, a los podocitos. Entonces va a haber pérdida de estos procesos, de estos pies, de los podocitos, y es esto que veíamos, como que están aplastados, se pierde la barrera de filtración, y entonces pueden pasar diferentes moléculas para dar el síndrome clínico del síndrome nefrótico. Pero histológicamente no se observa ningún tipo de cambio a nivel de la biopsia, sí a nivel ultraestructural, que va a estar dado por la microscopía electrónica. Y el síndrome clínico que tiene este paciente es un síndrome nefrótico. Proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos por día, eso es importante. Recuerden que en el nefrítico puede haber algún rango de proteinuria, pero nunca va a ser tan grande. Hipoalbuminemia, obviamente va a haber paso de albúmina, y esto va a disminuir la albúmina plasmática, va a ser menor a 3 gramos por decilitro. Hiperlipidemia, lipiduria y edema generalizado. Eso es lo que caracteriza el síndrome nefrótico. ¿Cuál es la fisiopatología? A ver, vamos a correr esto. Tenemos lesión glomerular, va a haber aumento de la permeabilidad y va a haber proteinuria. Va a ser, puede ser selectiva, como a la albúmina, a la transferrina, o cuando es menos selectiva van a pasar globulinas de mayor peso. La proteinuria de más de 3,5 gramos por día va a llevar obviamente a una hipoproteinemia. Si hay hipoproteinemia, va a disminuir la presión coloidosmótica del plasma, porque va a haber hipoalbuminemia, y al disminuir la presión coloidosmótica vamos a tener edemas. ¿Y qué pasa? Como hay una disminución importante de la albúmina, va a haber un aumento o un estímulo de la síntesis hepática de albúmina, pero esto también va a llevar a un aumento de la síntesis de lípido. Entonces va a haber una hiperlipidemia, que como van a estar aumentados, también se van a filtrar más y va a aparecer la lipiduria. Entonces, esta es la fisiopatología del síndrome nefrótico. ¿Y cuáles son las enfermedades que lo pueden provocar? La enfermedad por cambios mínimos es la causa más importante y la más frecuente de síndrome nefrótico en los niños. Hay otras como la glomerulopatía membranosa, que es más de los adultos, y la esclerosis focal y segmentaria, que se da en los niños y en los adultos, pero sobre todo más en los adultos. Y después había una pregunta acerca de la evolución. La glomerulopatía por cambios mínimos va a tener en general una muy buena evolución y va a haber una restitución completa en los niños.
En cambio, en los adultos puede evolucionar a otro tipo de glomerulopatía, como es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y puede incluso tener recaídas y puede llegar a una insuficiencia renal. Pero en general en los niños va a tener a cambios mínimos una buena evolución. Yo me fijo si hay preguntas. Bien, muy bien. Enfermedad por cambios mínimos, me respondió Valeria de Milagros. Muy bien. Bueno, otro ejemplo clásico para asociar síndrome renal con una patología glomerular. Bueno, acá tenemos un joven de 17 años que presenta edema, hipertensión y proteinuria. No mejora con tratamiento con corticoides. Otra de las cosas, perdón que me olvidé, es que la enfermedad por cambios mínimos responde muy bien al tratamiento con corticoides en los chicos. Por eso también se avala un origen inmunológico, porque responde bien con antiinflamatorios como son los corticoides. Bueno, volvamos a 17 años, tiene edemas, tiene hipertensión y tiene proteinuria. No mejora con tratamiento con corticoides. Vamos a ver la biopsia de este paciente y de eso, obviamente nosotros vemos una foto, pero acá hay que agregar que 3 de los 10 glomérulos presentan la apariencia que nosotros vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? No todos los glomérulos, solamente 3 de 10 que se presentan en la biopsia. Es una imagen a menor aumento, donde vemos que hay algunos glomérulos, como acá y acá, que van a estar relativamente conservados, o sea que no todos los glomérulos están afectados, y acá tenemos un glomérulo que está claramente hipercelular, y sobre todo tiene acá un aumento como de la matriz, ¿no? Fíjense, acá a la derecha lo tenemos a mayor aumento, arriba es una técnica de Paz, como les decía, es una técnica especial que se utiliza en patología renal, y abajo, esta imagen, es una técnica de tricrómico, que va a teñir sobre todo de azul lo que es el tejido colágeno. Entonces, al dar positivo este material, que nosotros lo vemos acá como rosado y amorfo, acá también rosado y amorfo, con la técnica de tricrómico sabemos que corresponde a colágeno. Entonces podríamos decir que hay una glomerulosclerosis. No sé si alguien estornudó, pero me asusté. Hay esclerosis, ¿por qué? Porque lo vemos con la técnica de tricrómico. Una glomerulosclerosis. Otro dato que es importante es que cuando vemos el glomérulo, tiene una parte que va a estar comprometida por la esclerosis y una parte que no. Es decir, un segmento del glomérulo está comprometido y otro no. Por lo tanto, es una glomerulosclerosis segmentaria. Y si nosotros sabemos que teniendo una biopsia de riñón donde vemos más de un glomérulo, y por el dato que nos decían que de los 10, 3 están comprometidos, vemos entonces que esto es focal y no difuso. ¿Por qué focal? Porque compromete algunos glomérulos y no todos. Entonces, el cuadro que tenemos es una esclerosis, es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque no compromete todo el glomérulo, solo segmentos del mismo glomérulo. ¿Está claro? Entonces, acá, como para resumirles, según cómo afecta al glomérulo, la lesión puede ser global, cuando compromete todo el penacho glomerular, o puede ser segmentaria, cuando compromete solamente una parte del glomérulo. Y si nos atenemos al riñón, puede ser difusa, cuando compromete todos los glomérulos, o focal, cuando solamente compromete algunos de los glomérulos. En este caso, veíamos que 3 de 10, por lo tanto es focal, y en la imagen que veíamos, una parte del penacho estaba comprometida y el resto no. Por lo tanto, es segmentaria. Glomerulosclerosis focal y segmentaria.
Es una de las causas principales de síndrome nefrótico en los adultos. Y como toda patología glomerular, siempre tengan presente que puede ser primaria o puede ser secundaria a otras patologías. Recuerden, la diabetes es una de las causas de glomerulopatías más frecuentes, al igual que el lupus y el HIV también. En este caso sería primaria. ¿Y por qué se da esta enfermedad? Dijimos que era una podocitopatía, ¿no? Entonces, va a haber, en este caso, mutaciones en esta hendidura de filtración entre los pedicelos. Puede haber mutaciones en el gen que codifica la nefrina o en el gen que codifica la podocina. Hay otros dos más, el de alfa-actinina y hay otro más que ahora no me lo acuerdo, pero son 4 variantes, de las cuales las más importantes serían las que codifican la nefrina y la podocina, de esa membrana de ultrafiltración que entonces va a permitir el pasaje de proteínas al tener un diafragma defectuoso. Secundaria a infección por HIV, que es una patología que puede llamarse colapsante, glomerulonesclerosis focal y segmentaria colapsante, que se da en el HIV. A veces también, cuando tenemos una pérdida de tejido renal, se da una hiperplasia compensadora en los glomérulos que restan, y entonces a la larga este aumento de la demanda de trabajo de ese glomérulo puede también llevar a una glomeruloesclerosis. Por eso también podría ser secundaria. Y como les había dicho antes, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos. Algunos dicen que, bueno, clínicamente presenta hematuria, disminución del filtrado e hipertensión. Proteinuria, generalmente no va a ser selectiva, no responde bien a los corticoides, a diferencia de la glomerulonefritis por cambios mínimos, y el 50% puede progresar a nefropatía terminal antes de los 10 años. La variante en el HIV es la glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo colapsante, en el cual se produce todo el colapso del penacho glomerular. Y obviamente tiene un peor pronóstico. Muchos dicen que en realidad podría la enfermedad por ser una evolución de una enfermedad por cambios mínimos. Por eso esta se va a dar, que son patologías que están muy interrelacionadas, porque las dos son patologías de la membrana de filtración y son patologías de los podocitos. A ver si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, entonces pasamos al siguiente caso. Yo traté de hacerles algunos ejemplos de las patologías principales, ¿no? Bueno, joven de 17 años presenta una historia de convulsiones y retardo mental. Esto es importante porque cuando hablamos de algunas neoplasias o de algunos síndromes, puede haber otras patologías asociadas, ¿no? Desde hace 3 meses presenta dolor abdominal y reciente comienzo de fiebre y náuseas. El examen físico revela máculas en la piel. Se realiza una resonancia magnética del abdomen. Y ahora vamos a ver. Fíjense, esta es una resonancia magnética donde tenemos los riñones. Esta es la columna vertebral hacia el centro, y acá se observa una masa excéntrica como desprendiéndose del parénquima renal, del riñón derecho. Hay una masa exofítica, es bien delimitada, pero es una lesión tumoral, obviamente. Y esta es la imagen histológica de esa lesión tumoral a nivel del parénquima renal. Fíjense que acá tenemos, si yo esto no les digo que es riñón, lo que menos parece es que estuviéramos hablando de un riñón. Estas estructuras redondeadas son células adiposas. Hay también una proliferación vascular importante. Entonces tenemos tejido adiposo, tenemos vasos, y después tenemos estos tractos fusados.
acá abajo a la derecha también, otra vez, que corresponden a tejido muscular, a músculo liso. Entonces tenemos componente vascular, componente muscular y componente adiposo. A ver si avanzamos. Esto constituye una entidad clínica, que la podemos ver en conjunto con esta. Este es otro caso, que es una mujer de 50 años, que desde hace un mes presenta dolor abdominal y hematuria. Se evidencia una masa abdominal palpable. En la tomografía computada se observa una lesión perinéfrica en el riñón izquierdo, parecida a la imagen que veíamos. La apariencia microscópica es la que se muestra. Y ahora vamos a ver la imagen microscópica y a ver si respondemos estas preguntas. Esta es la foto de la paciente. ¿Alguien sabe quién es? Melania Trump. Melania Trump, muy bien, porque Melania Trump no es el caso de ella, obviamente tuvo esta patología. Es como para que ustedes fijen los conceptos. Me enteré cuando lo buscaba las fotos. Otra vez tenemos una parte que corresponde a tejido adiposo, estos tractos fusados que corresponden a músculo liso y áreas de proliferación vascular. A ver si acá uno me está contestando. Bueno, entonces tenemos, a ver, Melissa levantó la mano. Melissa, si querés, escribí en el chat, porque si no, habla. Dice que se equivocó. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Proliferación vascular, y recuerden que era angio lo que es vascular. Proliferación de músculo liso, mio, y proliferación de tejido adiposo, lipoma. Esto es un angio, mio, lipoma, que es un tumor renal benigno. Bien, bien Tamara, angiomiolipoma dijo, muy bien. Es un tumor que es un tumor benigno, entonces vamos a ir contestando las respuestas. Está asociado a algunas patologías hereditarias como es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa va a presentarse con otras lesiones como es el retardo mental, puede haber amartomas en la piel, puede haber amartomas, que es lo que presentaba este paciente, puede haber amartomas en cerebro, rhabdomiomas cardíacos, fibromas gingivales. Es más frecuente en mujeres, tanto la forma familiar como la forma esporádica, y obviamente es más frecuente la forma esporádica que la forma familiar. Y por eso el caso de Melania Trump fue obviamente una forma esporádica. Así que bueno, esto es un ejemplo de un tumor dentro de los tumores renales benignos, es de los más frecuentes, porque recuerden que la patología tumoral renal, lo más frecuente es la patología tumoral maligna, eso es importante. Entonces pasemos a otro caso, no sé si alguien tenía alguna pregunta. Bueno, un hombre de 56 años que presenta palpitaciones y arritmias cardíacas. El laboratorio va a presentar un aumento de los niveles de calcio y disminución del fósforo. La resonancia magnética es lo que vamos a mostrar ahora, y vamos a ver también, acá tenemos la resonancia, izquierdo-derecho, el riñón derecho va a estar prácticamente reemplazado. Fíjense que acá hay un aumento importante del tamaño, si lo comparamos con el riñón izquierdo, y hay un reemplazo del parénquima, no se observan los cálices, no se observa la pelvis renal, hay una formación heterogénea que reemplaza todo el parénquima renal. Esto es también una patología tumoral. Obviamente, para saber si esto es benigno o maligno, hay que ir a la biopsia. En este caso se hace la resección macroscópica del riñón, y esta imagen macroscópica es característica. Tenemos una formación tumoral que ocupa todo el polo inferior del parénquima renal. Esto es una hemisección o un corte, sí, una hemisección de un riñón, de una pieza de nefrectomía total.
donde vemos, acá es lo remanente, que tenemos la corteza renal, la médula renal, y acá hay algo, los cálices, digamos, hay algo de dilatación, y obviamente esa dilatación tiene que ver con la compresión que vamos a tener acá a nivel de la desembocadura del uréter, digamos, de la pelvis renal, la compresión por esta lesión tumoral. Esta coloración es característica, amarillo ocre, con áreas hemorrágicas. Estas lesiones mayoritariamente son sólidas, pero también pueden ser quísticas. Y este color es característico de este tumor, que si vemos la imagen histológica, hoy se ve horrible. Está muy pixelado, pero bueno, esto es la cápsula renal. Este es el tejido adiposo, la grasa de Gerota, que es la grasa perirrenal, y esta es la proliferación que como características tienen vasos, una proliferación vascular, que acá cuando estaba más chiquita se veía mejor la foto, es una trama vascular característica, y estos nidos celulares, que si lo vemos a mayor aumento, están constituidos por estas células claras, formando nidos. El citoplasma es transparente, los núcleos pueden ser excéntricos, pueden ser centrales, y tienen atipía nuclear que hay que graduar. Tenemos otro caso. Entonces, si volvemos al anterior, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué síndrome paraneoplásico presenta y dónde es más probable que aparezcan las metástasis? No sé si acá dice algo más. ¿Y qué mutación genética puede estar asociada? A ver. Carcinoma de células claras, dice Valeria, Naima. Bien, sí, es un carcinoma de células claras o hipernefroma, que es la neoplasia maligna más frecuente dentro de las neoplasias malignas del riñón. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, fíjense que este paciente tenía arritmias cardíacas, tenía hipercalcemia, y en un alto porcentaje de los casos, estos tumores se van a presentar como por su síndrome paraneoplásico, porque si bien hay una tríada clásica de clínica de estas neoplasias, muchas veces las neoplasias son silentes hasta que aparecen las metástasis, o que tienen un gran tamaño. Veamos el segundo caso, 55 años, sexo femenino, aumento marcado de su nivel de hemoglobina y el hematocrito, tiene una poliglobulia. Sus plaquetas y glóbulos blancos son normales. Se realiza una cirugía, que ahora la vamos a ver. Acá otra vez, la resección quirúrgica. Fíjense nuevamente en el polo inferior del parénquima renal, esta lesión tumoral, que en este caso siempre uno tiene que evaluar si está infiltrando o no la cápsula como parámetro de margen quirúrgico que evalúa el patólogo, y fíjense que en este caso se llevó puesta la cápsula renal y está invadiendo y sale por afuera de la cápsula. Tenemos acá lo que sería la